Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí, mismos les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu santa palabra y te damos gracias por lo que hizo el Señor Jesús en esta oportunidad que hemos leído. Y Padre, te damos gracias que Él tiene poder de perdonar pecados. Y te pedimos que nuestra meditación, oh Padre, sea para la gloria tuya. Y que si hay algún alma que no te conoce, oh Señor, se convierta a ti de corazón. En el nombre del Señor te lo pedimos. Amén. El hombre vivía en una casa al final de la calle. Como la Biblia no nos dice el nombre, decidí bautizarlo con el nombre de Lítico, la última parte de paralítico. Era de clase modesta, pero tenía algunos familiares que lo cuidaban, porque ningún paralítico sobrevive por sí mismo sin ayuda de otros. Es imposible sobrevivir un paralítico. Y un día vienen estos amigos y le dicen: Lítico, ¿sabés la gran noticia? Jesús de Nazaret está viniendo. Y Lítico le dice: ¿y a mí qué? Y uno de ellos le dice: pero escucha, Jesús ha hecho milagros. Él te puede curar a ti. Y Lítico quizás dijo algo así como: yo soy un caso perdido. Vi a todos los médicos y a las doctoras también, y ninguno me pudo ayudar. Hace tanto tiempo. Y los amigos insisten: Lítico, nosotros te llevamos. Y Lítico al final, debido a la insistencia de sus amigos, decide no oponerse. Pero antes de llevar a Lítico, deciden ponerlo un poquito presentable, porque la parálisis es una enfermedad realmente que tiene muchos problemas. Cuando empiezan a preparar a Lítico para hacerlo un poquito presentable, porque va a estar delante de mucha gente, claro, ellos no sabían lo del techo todavía. Si hubieran sabido lo del techo, yo creo que se hubieran dado por vencidos antes de ir. Pero lo empiezan a preparar
y dicen, si no te enojas, mira, trajimos una ropa porque la tuya... ¿Entienden qué quiero decir con eso, verdad? Y bueno, es el problema de los paralíticos que no tienen control de los esfínteres, de la orina, por ejemplo. Y estos amigos, con una mano hacen así y con la otra lo empiezan a lavar con jabón y con perfume. Y al lavarlo lo miran y se dan cuenta que esas piernas están completamente atrofiadas, que no tiene músculos, que la piel parece ese papelito que en los tiempos antiguos la gente usaba para hacer cigarrillos. ¿Se acuerdan de esos papelitos? Algunos de ustedes no los habrán visto. Unos papelitos muy finitos. Y la parte peor son las úlceras que este hombre tiene, lo que se llaman decúbitos. Por estar siempre en el mismo lugar, no tienen ciertas partes ni siquiera piel. La piel está viva al rojo. Y bueno, al final lo arreglan, le ponen talcos, le ponen perfumes y empiezan el viaje. Yo le llamo a esta historia el hombre que estaba en un lecho de rosas. ¿Y saben por qué le digo que estaba en un lecho de rosas? Bueno, por supuesto que no estaba en un lecho de rosas. Estaba en un lecho de miseria. Y el hombre sin Cristo está en un lecho de miseria. El hombre sin el Señor Jesucristo en su vida está como este paralítico, que no es que no quiere caminar, no puede caminar. Y el Señor Jesucristo dice claramente en el Evangelio según San Juan, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y el Señor dice también estas palabras tan preciosas, el que a mí viene, yo no lo echo afuera. Y comienzan el viaje, quizás una especie de, ¿dicen catre ustedes acá? Un catre, una camilla. Y como eran 4, si hay 4, por supuesto que uno va de cada lado, ¿verdad? Si el hombre pesaba 80 kilos, los paralíticos normalmente no son gordos. Es muy difícil ser gordo y paralítico. Cada uno estaba llevando unos 20 kilos. Y llegan a la casa donde Jesús estaba y encuentran una dificultad. Porque para encontrar a Jesucristo siempre hay dificultades. Y este hombre tenía 2 clases de dificultades. La dificultad interna, él no podía ir por sí mismo. La dificultad externa, la casa estaba llena. No entraba ni una mosca más. Absolutamente llena. Y aquí yo me imagino a estos 4 hombres. Uno de ellos le dice al otro, ¿y qué hacemos? ¿Volvemos? Y uno de los 4, quizás 2, le dice, ¿qué te parece si subimos al techo? Y movemos un poquito las maderas y las tejas y las chapas de zinc. No había chapa de zinc, pero imagínense, ¿qué te parece si hacemos así? No, dice uno, muy peligroso, muy peligroso. ¿Y si se nos cae y se nos rompe todo? Otro dice, no, muy doloroso. Este hombre le duele que lo tocamos, que lo movemos. Los decúbitos, las escaras, las úlceras. Pero gracias al Señor, en esos 4, y hermanos, siempre en un grupo de 4 hay alguno que dice no se puede. Hay siempre alguno que dice estamos perdiendo el tiempo. Hay alguno siempre que dice no vale la pena. Pero gracias a Dios que hubo alguno, quizás más de uno, que dijeron vamos a tratar. Y lo suben al techo. ¿Tienen un elevador de esos como hay en los hoteles? No tienen un elevador. Casi seguro que muchas de esas casas
Yo he estado en Israel. Muchas de esas casas tienen terrazas, ¿verdad? Y se tienen hasta escaleras afuera de la casa. Algunas pueden ser con peldaños de piedra o como sea. Pero sea como sea, estos hombres ahora tenían una gran dificultad. ¿Cómo llevar a alguien que le duele todo el cuerpo y que está incapacitado, subirlo a un techo? Ahora, yo no sé si le pusieron cuerdas debajo del brazo. Yo no sé si alguno fuerte se lo cargó y el otro lo hacía. Yo no sé cómo se hizo. Pero llegaron al techo y empezaron a hacer lo que pensaron hacer. Y allí dentro de la casa, el Señor Jesucristo dice en el versículo que hemos leído, en el versículo 2, que el Señor les predicaba. ¿Lo que les predicaba? La palabra. Hermanos, les predicaba la palabra de Dios. No dice que los entretenía. No dice que era un asunto de un show. Les predicaba la palabra. Y ahí están toda la gente, estoy seguro que hay algún niño y algunos jóvenes, y de pronto empiezan a sentir un ruido en el techo. Ustedes saben que cuando se siente un ruido en el techo, en cualquier lado, toda la gente empieza a mirar. Y el Señor probablemente sigue predicando. Y empiezan a moverse estructuras del techo. Y aparecen las caras de estos hombres. Y calcularon exactamente, por casualidad, hermano, por casualidad, calcularon exactamente el lugar, justamente en forma tal que si bajaban a este hombre, lo iban a poner delante de Jesucristo. Lo empiezan a bajar. Y lo interesante de toda esta historia es que ¿saben cuántas palabras dijo el hombre en toda la historia? ¿Saben cuántas palabras dijo? 0, 0, 0. Y lo empiezan a bajar. Ya vamos ahora al texto bíblico. Y como no podían, versículo 4, acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y este versículo 5 para mí es maravilloso. Al ver Jesús la fe de ellos. Jesucristo puede ver fe. Jesucristo ve la fe. Y fíjense en que dice que vio la fe de ellos. A la salida vamos a discutir una hora quiénes eran ellos. Si eran 4 o si eran 5. Ahora, en idioma español, la palabra ellos es imposible que sea uno. Es imposible. La única discusión que podemos tener es si vio la fe de 4 o si vio la fe de 5. No hay duda que si vio la fe de 5, vio la fe de 4. No sé si esto es alta matemática. ¿Entienden qué quiero decir? Si el paralítico tuvo fe o no, es lo que podremos discutir. Pero sin ninguna duda, los 4 que le trajeron, dice que el Señor vio la fe de ellos. Y la importancia, hermanos, es que nosotros en la presentación del Evangelio estamos haciendo exactamente lo que hicieron estos hombres. Estos hombres sabían que si Jesucristo veía al paralítico, un milagro se iba a producir. Estos hombres sabían que si ellos traían al paralítico delante del Mesías, del Salvador, Jesucristo no iba a quedarse callado. Jesucristo no iba a ignorarlo. Y como tenían esa fe, lo traen y lo ponen delante de Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Al ver Jesús, la fe de ellos. Hermano, hermanas, la Escritura dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora quiero que ustedes noten un detalle. Predicar más o menos en forma pasable no es difícil.
pero limpiar a un paralítico es muy desagradable. Llevar a un paralítico quizás a la hora del calor del día, no sé qué distancia, quizás medio kilómetro, 1 kilómetro. Yo he estado en esa ciudad de Capernaum, está exactamente sobre el lago, el mar de Galilea. Llevar a un paralítico no es algo fácil. Subirlo al techo ni que hablar. Hacerle un agujero al techo de alguno de ustedes, yo creo que ninguno de ustedes me lo perdonaría si yo lo hiciera. Estos hombres decidieron tomar el riesgo, hacer lo que fuera necesario, hacer aún lo desagradable, y pusieron a Jesús, al paralítico delante del Señor Jesús. Jesucristo mira al hombre y ve a este hombre seguramente enflaquecido, que no ha ido a la peluquería, al barbero, probablemente por muchos meses, probablemente no muy bien nutrido, ve esos pies atróficos, las piernas, como decíamos, con muy pocos músculos. Y yo, hermanos, no sé qué es lo que sintió el Señor Jesucristo, pero Jesucristo en ese momento estaba viendo el resultado de lo que había pasado hace miles de años, cuando el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte y la enfermedad. Y Jesucristo ve a este hombre y ve cuál es la necesidad más grande de este hombre. ¿Y saben cuál es la necesidad más grande de este hombre? La necesidad más grande de este hombre es una necesidad espiritual. Y Jesucristo le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. El hecho de que era un enfermo no lo hacía que nunca pecara. Es tan fácil pecar contra Dios cuando alguien se siente que la enfermedad lo ha atacado, lo ha debilitado, le ha quitado las posibilidades de gozar de las cosas de la vida, quizás le quitó la posibilidad de tener una esposa, hijos, una familia, ganarse su vida trabajando. Este hombre seguramente que tenía muchas razones como ser humano para quejarse contra la vida y el destino. Jesucristo le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense en que Jesucristo le dice hijo a un hombre que es mayor que él, casi seguro. No es un niño. Jesucristo tiene probablemente unos 30 años en ese momento. Este hombre es un adulto, probablemente mucho más. Y Jesucristo, de la misma manera que a la mujer que vino y que le tocó, ¿se acuerdan que le dijo hija? Le dice hijo. Yo me imagino que habrá sentido este hombre cuando siente que Jesucristo no le dice Señor, no le dice amigo. Con ese tono a veces cruzamos decir amigo, que parecería más que uno dijera enemigo, pero dice amigo, ¿verdad? Amigo, ¿cómo anda? Jesucristo dice: tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban entre sus corazones y empiezan a pensar: esto sí que es cómico, tus pecados te son perdonados. Claro, él puede decir tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Y como nosotros no vemos nada, él puede decir eso, porque ¿cómo podemos argumentar? Es algo que no se puede ver. Y dice: este habla blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El sacerdote, y lo digo con respeto, no puede perdonar pecados. El obispo tampoco, el arzobispo tampoco, el papa en Roma tampoco. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y los judíos, cuando dijeron eso, estaban absolutamente correctos.
¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en el versículo 8 leemos: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí, les dijo. Jesucristo había leído sus pensamientos. Él sabía exactamente lo que cada uno de ellos, en su omnisciencia, estaba pensando. Y Jesucristo sabe lo que tú y yo estamos pensando en este momento. Y le dice: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Ahora quiero que ustedes se imaginen la escena. Está el hombre, el enfermo, y cuando Jesucristo le dice: tus pecados te son perdonados, yo creo que este hombre hace una clase de sonrisa con una mueca. Porque él esperaba que Jesucristo le dijera: te curo, ¿verdad? Que Jesucristo le dijera: levántate y anda. Jesucristo le dijo: tus pecados te son perdonados. Y como este hombre no era un teólogo, él lo que quería era otra cosa. Él vino por otra cosa. Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, le dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Y sabe lo que ellos dijeron? Es más fácil decir: tus pecados te son perdonados. ¿Y saben qué? Estaban equivocados. Porque era más fácil curar que decir: tus pecados te son perdonados. Hubieron milagros de curación en el Antiguo Testamento. El domingo pasado estuve predicando sobre Naamán el sirio, la historia que todos ustedes conocen. Y el profeta Eliseo sanó a Naamán el sirio cuando le dijo: ve y lávate en el Jordán, zambúllete 7 veces. Y Naamán lo hizo y se sanó. O sea que en el Antiguo Testamento hubieron sanidades de distinto tipo. Estuvo la famosa sanidad del niño que estaba con el dolor de cabeza, se le rompió un aneurisma en la cabeza, una hemorragia subarachnoidea, y se murió. Y el profeta Eliseo lo resucitó. Ahora, es más fácil realmente sanar que perdonar pecados. Porque para perdonar pecados, Jesucristo tenía que ir a la cruz. Y la cruz no era fácil. Para poder perdonar pecados, Jesucristo tenía que ir a la cruz y en esa cruz morir en mi lugar. Y cuando Dios puso en Él mis pecados, como dice en 2 de Corintios claramente, el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando pensamos que cuando Él estaba en la cruz, los pecados más aborrecidos, los pecados más inmundos, los pecados más sucios, fueron puestos sobre la santa persona de aquel que es 3 veces santo. Yo no puedo comparar esto de ninguna manera. En la ciudad de Montevideo, donde me crié, ahora vienen los basureros y juntan los residuos en unas cosas grandes que ponen en la calle y lo vienen a buscar todos los días y ahí se pone toda la basura. A veces hay huelga del municipio y cuando hay huelga esos lugares tienen un olor muy desagradable. Hermanos, sobre la cruz del Señor Jesucristo, Él llevó los pecados de nosotros y el olor de los pecados nuestros era peor que los olores de todos los depósitos del basurero de la ciudad más grande del mundo que se puedan imaginar. ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados?
o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. El Santo Hijo de Dios murió en una cruz. En esa cruz derramó su sangre preciosa, que es lo único que puede limpiarnos de nuestros pecados. No son las oraciones, no son los diezmos, no son las buenas obras, no es el ir a una iglesia, aunque sea esta misma iglesia, en forma regular lo que te puede salvar. Lo que puede limpiar tus pecados es solamente la sangre preciosa de Jesucristo. La gente está mirando, allá está el paralítico, ahí están los escribas con una sonrisa burlona. ¿Quién puede perdonar pecados? Es fácil decir que tus pecados te son perdonados. Y ahí están otra gente. Y ahí están los discípulos probablemente. Y hay gente ahí que cree que Jesucristo lo puede hacer. Y el Señor dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder, tiene autoridad, tiene la habilidad, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Ahora sí, ese paralítico no ha dicho nada, no ha dicho ningún credo de la Santa Iglesia, apostólica o no apostólica. No dijo el credo de Nicea ni el credo de los apóstoles. Le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ese hombre con esas piernas paralizadas, esas piernas con los músculos atrofiados, se levanta, toma su lecho y se va a su casa cantando el aleluya de Händel, ese que se hizo por Händel pocos de cientos años atrás. Oh hermanos, qué cosa tan preciosa. ¿Se imaginan este hombre volviendo a su casa gritando por el camino, Jesucristo me sanó, Jesucristo me perdonó? Y cuando llega a su casa y en el camino y le cuentan qué pasó, él dijo, Jesucristo primero me dijo, te perdono. Y después dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y el Señor Jesucristo en el día de hoy tiene el mismo poder y te puede perdonar y te quiere perdonar. Y el mensaje del Evangelio es, el que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, yo no lo echo afuera, yo no lo rechazo. No importa que haya tenido una vida perdida, no importa de que nadie lo respete, no importa que haya sido un desecho de la sociedad, el que viene a mí, yo no lo rechazo. Y el Señor Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. La palabra de Dios dice claramente que somos pecadores absolutamente impotentes de caminar en los caminos de Dios, igual que el paralítico. Las piernas espirituales tuyas están tan muertas como las piernas del paralítico. Pero Jesucristo te quiere dar vida. Tú eres un pecador. Y te tienes que arrepentir y clamar al Señor y decirle, Señor, perdóname de mis pecados. Señor, sé que estoy perdido. Señor, tu palabra habla de un infierno, de una condenación para aquel que muere sin Cristo. Señor, te ruego que en tu misericordia me limpie de mis pecados. Señor, yo creo que tú moriste en mi lugar. Señor, yo creo en la resurrección. Señor, yo creo que tú estás en el cielo y que tú eres real. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho,
salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto. Los escribas dijeron entre ellos, este se cae redondito en otra cuadra. Esto fue todo teatro. No, nosotros lo conocemos, hace años que está así, lo conocemos, todo el mundo sabe. No, esto es teatro, en los cuales el Dios de este siglo encegueció los entendimientos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de Cristo. Estimados amigos, Jesucristo no sanó a este hombre para demostrar que él estaba bien. No sanó para demostrar su punto. No sanó a este hombre para que los escribas se quedaran con la boca abierta y para ganar la discusión. ¿Sabe eso, hermano? ¿Sabe por qué lo sanó? Lo sanó porque tuvo misericordia de él como ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que así sea.